muy fuerte tenía que ver, más allá de las brechas de acceso, los soportes, más allá de las brechas formativas, tenía que ver con la brecha generacional. Hay una cuestión, una dificultad de diálogo que no es solo, digamos, exclusivo de la tecnología, sino que es uno de los problemas que atraviesa la escuela, sobre todo secundaria, que tiene que ver con esta dificultad de diálogo, de conocimiento entre las partes, si se quiere, que están interactuando. Y al poner en el centro el tema de la tecnología, y si nosotros estábamos pensando no solo recopilar información, sino que recopilar información en base a intereses, que además de recopilar esa información pudieran producir cuestiones que fueran interesantes para ellos, ahí siempre se armaba algún conflicto, porque lo que no es interesante para uno es interesante para el otro, y ahí la cuestión de la diferencia generacional tenía su peso. Entonces dijimos, a ver si intentamos trabajar un poco sobre esta diferencia de apropiación cultural que tienen las tecnologías, y podemos trabajar en eso, a ver si ahí estamos dando en una clave. En principio el trabajo nos va mostrando que sí, que esta hipótesis en principio la estamos corroborando. La segunda hipótesis de trabajo, o más bien una convicción de trabajo, tenía que ver con que la escuela tiene que encontrar una especificidad de su rol. Es decir, si bien hay que dialogar con las culturas juveniles y si bien hay que poder entender cuáles son las dinámicas culturales extraescolares, la escuela todavía, ¿sí?, tiene que poder encontrar cuál es su rol específico en esto, ¿sí? No se trata de lo que pasa afuera, reproducirlo adentro, sino buscar cuál es el sentido pedagógico de traer una problemática cultural, una problemática tecnológica, sin o tratando de evitar el riesgo de escolarizar eso que se trae, ¿sí? Es decir, que sería escolarizar, quitarle la complejidad, quitarle la densidad conceptual, quitar el conflicto, ¿sí? Eso para nosotros, muy a rasgo y a lo bruto, sería escolarizar, decir, bueno, a ver, tenemos, después igual vamos a ver algunos ejemplos, pero tenemos un problema, como decimos a los pibes, ¿sobre qué quieren producir? Pues estuvimos mirando algunos videos que ya nos llegaron, sobre qué quieren producir, ¿sí? Y bueno, y ahí aparecen temas y, bueno, ¿cuánto de los pibes reproducen las agendas mediáticas? ¿Y cuánto de esas agendas mediáticas, a su vez, los pibes terminan reproduciendo las representaciones de esas agencias y en realidad terminan como acallando su voz por reproducir un canon, ¿sí? Entonces, ese tipo de reflexión es la que a nosotros, o la que por lo menos nosotros entendemos, como parte de un trabajo de integración no escolarizado, ¿sí? No es esto de, bueno, entonces voy a escribir el cuento con el Word o voy a hacer el cálculo con una planilla. No, es poder entender e integrarse un poco a la dinámica más cultural. Que es difícil, que es un paso que quizás todavía no estamos pudiendo dar, pero que es lo que nosotros queremos ir avanzando y que lamentablemente no, en este encuentro no tuvimos mucho tiempo porque nos avenimos a lo que fueron pedidos de las autoridades de hacer un encuentro de 2 días, pero en realidad nosotros teníamos ganas de focalizar en este trabajo que tiene que ver con cómo profundizar esta línea de trabajo pedagógico que integra herramientas y trabajo conceptual con disciplinar a su vez, o sea, son 3 componentes, ¿está? Pasemos a la otra. Entonces nosotros como que tratamos de armar una idea o para contraponer o desbalancear justamente lo que fue la mirada más instrumental, conocida como mirada o enfoque instrumental, planteamos la idea de lo significativo, de tratar de hacer énfasis en la significatividad de la integración de las tecnologías. ¿Qué quiere decir que sea significativo? Quiere decir que se pueda anclar alguno de los sentidos previos, tanto de los alumnos como los docentes. Pero ahí es donde nos encontramos con el problema que les decía antes. El problema de lo significativo, y sobre todo en la escuela secundaria, es complejo porque lo que tiene sentido para unos no tiene sentido para otros, ¿sí? Entonces, bueno, en principio dijimos, bueno, a ver, tenemos que encontrar el sentido, es decir, la agenda, el contenido, tenemos que lograr que los docentes pierdan esa suerte de temor a no tener el rol preponderante que quizás tiene desde un modelo más tradicional. Y sobre todo pasar a un concepto que es dejar de pensar en herramientas, ¿sí? para empezar a pensar en entornos de trabajo donde las TICs sean parte de esos entornos significativos de trabajo. ¿Esto qué quiere decir? Pasemos, a ver, yo no me acuerdo para dónde
qué quiere decir? Quizás suene ideal todavía, pero creo que nosotros estamos en condiciones de lograrlo, que es cuál es la diferencia, en tal caso, si así muy a grosso modo, de lo que ocurre fuera y dentro de la escuela. Lo que ocurre fuera de la escuela es que el entorno cultural y de soporte tecnológico muchas veces es fluido, o sea, se salta de una cosa a la otra, se salta del mensaje de texto a la página web o del blog, se salta a un videito de YouTube. Esa fluidez es la que el concepto de herramienta en su aislamiento no nos permite todavía, si se quiere, en algún punto reproducir o simular. Entonces, como objetivo nos propondríamos esto, tratar de que la tecnología tome parte de esa dinámica, ¿sí? Esa dinámica más fluida. Otro de los puntos es empezar a trabajar en lo que es la multitarea. Hay una estructura de trabajo muy fuerte, producto de lo que es toda la estructura más moderna de la escuela, que piensan en lo homogéneo, es decir, todos los alumnos haciendo lo mismo, produciendo casi todos los mismos resultados. Y en realidad la tecnología y sobre todo las TICs hacen estallar esta idea de todos haciendo lo mismo, sabiendo todos lo mismo, partiendo todos del mismo lugar y llegando todos al mismo resultado. Ese es uno de los puntos también que nosotros consideramos de mayor conflicto en lo que es el trabajo con los docentes, porque en realidad hay un potencial que tienen las tecnologías que es, y se ve quizás claramente en una web, de pensar un grupo de trabajo pensando en diversas tareas, aprovechando distintos conocimientos, iniciales, y llegando a productos distintos por distintos caminos, e incluso con distintas tareas para llegar a un mismo producto. Ese es un trabajo sobre el que también tenemos que ir avanzando, que no es sencillo, que además exige al docente mucho más esfuerzo, porque hay que poder estar en una sintonía mucho mayor con el otro, con los conocimientos del otro, orientar al otro, ¿sí? Y poder ir organizando. Pero en realidad es un potencial de la tecnología, así como es el potencial asincrónico que tiene la tecnología, es decir, bueno, les tiramos una tarea y vemos 3 o 4 días que lo sigan trabajando solos, ¿sí? Para ver qué pasa después, que es otro de los potenciales sobre los que tendríamos que ir trabajando. El tema de la multitarea y de partir de distintos lugares para llegar a distintas cuestiones es otro de los grandes conceptos sobre los que tenemos que ir trabajando.